tenía 8 meses de embarazo. Decir que me sentía pesada era poco. Sentía que cargaba una bola de boliche amarrada a mi cintura, una que además tenía vida propia y se movía sin cesar. El dolor de espalda era mi compañero constante, un dolor sordo que me despertaba a las 3 de la mañana. Mis pies estaban tan hinchados que había renunciado a los zapatos, ahora solo me entraban unas sandalias viejas de mi esposo, Daniel. Pero, con toda la honestidad del mundo, era la mujer más feliz que jamás había sido. Cada patadita, cada movimiento de codo bajo mis costillas, era un recordatorio de que mi vida, nuestra vida, estaba a punto de cambiar para siempre. Y para bien. Daniel me trataba como a una auténtica reina. Él, que siempre había sido un hombre bueno y atento, se había vuelto extraordinario. Se despertaba antes que yo para traerme el desayuno a la cama, me masajeaba los pies hinchados cada noche sin que yo tuviera que pedírselo. Y me decía que me veía hermosa justo en los momentos en que yo me sentía como un globo aerostático a punto de reventar. Eres la casa de mi hijo, me decía, besándome la frente. Eres el universo entero. Esa noche, la vida era perfecta. O al menos, lo parecía. Estábamos en casa de mis suegros, Antonio y Carmen. Siempre amé ir a su casa. Desde el momento en que entrabas, te golpeaba un olor delicioso a comida casera, a café recién hecho, a canela. Era un hogar. Se sentía un calor, una bienvenida, que, si soy brutalmente honesta, muy pocas veces sentí en la casa donde crecí. Antonio y Carmen nos habían invitado a cenar. Algo especial, había dicho Carmen por teléfono, con su voz cantarina. Solo la familia. E insistió en que invitara a mi familia también. Por favor, Elena. Es importante que estén todos. Así que ahí estábamos. La imagen era casi cómica. De un lado de la gran mesa de madera de mis suegros, estaba la familia de Daniel, sus padres, sonriendo y sirviendo vino, su hermana Beatriz, que acababa de llegar de un viaje y me trajo un postre especial sin azúcar para la panza. Eran risas, calidez. Del otro lado de la mesa, estaba mi familia. Mi madre, Rosa, sentada con la espalda perfectamente recta, los labios apretados en esa línea delgada que yo conocía tan bien. Era su cara de estoy juzgando todo en esta habitación, desde las cortinas hasta la forma en que respiras. Mi padre, Julián, callado como siempre, mirando su plato como si fuera lo más interesante del mundo, como si deseara con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar. Y luego, estaba mi hermana mayor, Verónica. Verónica me miraba fijamente. Pero no me miraba la cara. Me miraba la panza. Sus 3 hijos, mis sobrinos Diego, Lucía y Gabriel, corrían por la sala como una pequeña horda salvaje. Ya habían manchado los sillones blancos de Carmen con dedos llenos de chocolate de su propio postre, y Verónica no les decía absolutamente nada. Solo me miraba. Con una intensidad que me helaba la sangre. Estábamos terminando el plato fuerte, un lomo mechado que Carmen había cocinado por horas, cuando Antonio se levantó. Chocó su copa suavemente con un tenedor. El tintineo hizo que la sala quedara en silencio, incluso mis sobrinos se detuvieron un segundo. Carmen le tomó la mano a su esposo, su rostro brillaba de una emoción pura. Bueno, familia, empezó Antonio, su voz siempre fuerte y segura. Queremos agradecerles a todos por venir esta noche. Es un honor tener ambas familias bajo nuestro techo. Como saben, Carmen y yo estamos que no cabemos de la felicidad por la llegada de nuestro primer nieto. Daniel me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Le sonreí, aunque empezaba a sentirme genuinamente incómoda por la mirada láser de Verónica. Queríamos hacer algo práctico, continuó Carmen. Sabemos que su departamento actual es encantador, pero es pequeño. Y con un bebé, las cosas se complican. Así que, Daniel, Elena, dijo Antonio, mirándonos directamente. Hemos querido darles una base sólida para que empiecen este nuevo capítulo como la familia que son. Respiró profundo y sonrió, esa sonrisa amplia que lo caracterizaba. Les hemos comprado un departamento nuevo en la colonia Roma. Se hizo un silencio. No un silencio bueno.
Fue un silencio pesado, denso, un silencio que absorbió todo el oxígeno de la habitación. Beatriz, mi cuñada, fue la primera en romperlo. Soltó un grito agudo. No puede ser. Papá. Eso es increíble. Se levantó y vino a abrazarme, casi tirándome de la silla. Daniel estaba en shock. Pálido. Papá. Mamá, no sé qué decir. Es demasiado. No podemos aceptarlo. Claro que pueden, dijo Antonio, riendo. Ya está hecho. Es de ustedes. Yo estaba llorando. Lágrimas silenciosas me corrían por las mejillas. Un departamento. En la Roma. No en la Doctores, no en la Obrera. En la Roma. Era algo que Daniel y yo quizás podríamos pagar en 20 o 25 años, con suerte, ahorrando cada centavo. Era una vida entera. Pero entonces, en medio de mi llanto y las felicitaciones, vi la cara de mi familia. Mi padre, Julián, seguía mirando su plato. Inmóvil. Mi madre, Rosa, tenía la cara pálida, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Y Verónica, su rostro estaba rojo. Un rojo púrpura, oscuro. Sus ojos estaban entrecerrados, fijos en mí, y vi cómo se le marcaba una vena en la frente. Respiraba rápido, por la boca. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que puso cuando me gradué de la universidad con honores y ella había dejado la carrera a la mitad. Era la misma mirada que puso cuando Daniel me propuso matrimonio con un anillo de diamante y el marido de ella apenas le había dado una argolla de plata. Era la mirada de otra vez ella. Otra vez la hermanita perfecta que lo consigue todo sin esfuerzo. Y esa mirada, esa noche, me dio más miedo que nunca. La noche se desinfló como un globo viejo. Las felicitaciones de la familia de Daniel eran ruidosas y genuinas. Beatriz insistía en ver fotos del departamento en el celular de su padre, y Daniel, ya recuperado del shock, me abrazaba y me besaba la cabeza, susurrando no me la creo, mi amor, no me la creo. Pero el ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. La tensión venía de un solo lugar, la otra cabecera de la mesa. Mi madre y Verónica apenas hablaron durante el postre. Cuando Carmen, en un intento amable de incluirlas, le preguntó a Verónica por sus hijos, ella solo respondió con monosílabos. Bien. La escuela. Ahí va. Mis sobrinos, sintiendo la falta de supervisión, llevaron su caos al siguiente nivel. Diego, el mayor, empezó a jugar a las espaditas con una costosa estatuilla de porcelana que Carmen tenía en la sala. Diego, cuidado, le dije suavemente. Verónica me lanzó una mirada asesina. No te metas. Él sabe jugar. Un segundo después, la estatuilla estaba en el suelo, hecha mil pedazos. El silencio fue, otra vez, terrible. Carmen soltó un grito ahogado. Antonio se puso de pie. Mi madre, Rosa, en lugar de disculparse, en lugar de regañar a Diego, simplemente dijo, «Ay, Carmen, por Dios. Son niños. Así son. Las cosas se reponen». Vi la cara de mi suegra. Vi cómo su sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Pero Carmen era una dama. Solo dijo, «No te preocupes, Rosa. No pasa nada». Intenté relajarme, pero el bebé pareció sentir mi estrés. Empezó a moverse como si estuviera en una clase de karate, golpeándome las costillas y la vejiga al mismo tiempo. Un dolor agudo me atravesó. «¿Estás bien, hija?», me preguntó Antonio. «Sí, solo, creo que ya es hora de irnos». «Estoy muy cansada», mentí. Eso rompió la tensión. La gente empezó a irse. «Nos vemos el fin de semana, cariño», me dijo Carmen, dándome un beso y un abrazo largo, ignorando por completo el desastre de mis sobrinos. «Descansa esa panza. Y felicidades. Se lo merecen todo». Mi familia fue la última en quedar. Daniel fue al baño antes de salir. Supe, en el fondo de mi estómago, que ese era el momento que estaban esperando. Efectivamente.
Mi madre me siguió a la cocina mientras yo intentaba recoger algunos platos, aunque mis suegros me decían que no lo hiciera. Verónica se paró en el marco de la puerta, bloqueando la salida. Era una emboscada. Así que... empezó mi madre, Rosa. Su voz era dulce, falsamente dulce. Empalagosa. ¿Un departamento en la Roma? ¡Qué suertuda eres! No, Helenita. Mamá, por favor. Fue un regalo, dije, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. El lomo mechado se sentía pesado. Verónica soltó una risa seca, un sonido feo, como lija. ¿Un departamento? ¿Es en serio, Elena? ¿Sabes que mis 3 hijos están encimados como sardinas en 2 recámaras de interés social? ¿Sabes lo que pago de renta en esa posilga de Iztapalapa? Verónica, yo no sabía qué. Tú no nada, me interrumpió, dando un paso hacia mí. Tú nunca sabes nada. Y siempre lo tienes todo te cae del cielo. La carrera, el marido perfecto, los suegros ricos, y ahora esto. ¿Y yo? Yo me parto el lomo criando a 3 hijos mientras mi marido apenas saca para la gasolina. Hija, dijo mi madre, poniendo su mano en mi brazo. Su tacto se sintió frío, como hielo. La familia se apoya. Verónica la está pasando muy mal. Tú no necesitas esa casa. Ustedes tienen un buen trabajo, Daniel gana bien, pueden rentar algo bonito. Deberían vender ese departamento y darle el dinero a tu hermana. Ella sí lo necesita. Me quedé helada. No era una sugerencia. Era una orden. Estaban decidiendo sobre mi vida, sobre el regalo de mis suegros, como si fuera de ellas. Mamá, eso no es posible, tartamudeé. Es un regalo. Es de Antonio y Carmen. No podemos simplemente venderlo. Claro que pueden, gritó Verónica, dando otro paso hacia mí. Yo retrocedí, chocando con la barra de la cocina. Se lo debes. Por todo lo que yo no tuve. Yo soy tu hermana mayor. Yo te cuidé. Tú nunca me cuidaste, dije, y las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. La adrenalina me golpeó. Tú nunca me cuidaste, siempre me has tenido envidia. Verónica levantó la mano. Su cara estaba morada de rabia. Por un segundo, pensé que me iba a pegar. Estando embarazada. En ese preciso momento, Daniel entró a la cocina. Vio mi cara de terror, vio a Verónica con la mano levantada, y su rostro, normalmente amable, se endureció como una piedra. ¿Está todo bien aquí?, preguntó. Su voz era calmada, pero peligrosa. Verónica bajó la mano de golpe. Solo, felicitaba a mi hermanita. Con todo respeto, señora Rosa, dijo Daniel, moviéndose lentamente hasta ponerse entre Verónica y yo. Fue un movimiento protector, como un león. Pero esa fue una decisión de mis padres. Fue un regalo para Elena y para mi hijo. Y no está, de ninguna manera, a discusión. Mi madre lo miró como si fuera basura. Tú no te metas, Daniel. Esto es un asunto de familia. Yo soy su familia ahora, dijo él, con una voz que no admitía réplica. Y mi esposa está cansada. Es hora de irse. Verónica soltó una maldición por lo bajo, algo sobre pinches arrogantes y muertos de hambre con suerte. Se dio la vuelta con tanta fuerza que casi choca con la pared. Vámonos, mamá. No tenemos nada que hacer aquí con esta gente. Mi padre, Julián, que había estado callado en la sala todo el tiempo, simplemente se levantó y la siguió como un perrito, sin siquiera mirarme. Cuando se fueron, el silencio fue ensordecedor. Mis suegros, que habían oído los gritos desde la sala, nos miraban con pena. En el coche, de camino a casa, me solté a llorar. Un llanto feo, ruidoso. Daniel solo conducía, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tranquila, mi amor. Ya pasó, me dijo cuando llegamos. No, le dije, sollozando en su pecho, en el estacionamiento. Esto apenas está empezando. No estaba equivocada. La cena solo fue el calentamiento.
Lo que vino después fue una campaña de acoso psicológico, una guerra de desgaste diseñada para romperme. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Mi teléfono, que antes era mi conexión con el mundo, se convirtió en un arma apuntada directamente a mi cabeza. Si no era mi madre, era Verónica. Si no era Verónica, era mi madre. Era un ataque coordinado. Empezó con llamadas. 10, 15, 20 veces al día. Al principio, Daniel intentó ser diplomático. Les contestaba él. Señora Rosa, le suplico que respete nuestra decisión. Elena no puede estar bajo este estrés. Oh, Verónica, por favor, no llames más. Están lastimando a Elena. Pero no servía de nada. Colgaban y volvían a llamar un minuto después. Dejamos de contestar el teléfono de la casa. El contestador automático se llenaba de mensajes pasivo-agresivos de mi madre, solo quería saber cómo estabas, pero veo que ya no te importamos, y mensajes directamente agresivos de Verónica, contesta, cobarde. Sé que estás ahí. Luego vinieron los mensajes de texto. Eran una avalancha constante de culpa y veneno. Los de mi madre eran puro chantaje emocional. Manipulación de la más fina. Elena, estoy tan decepcionada de ti. Tu abuela, que en paz descanse, estaría avergonzada. Siempre dijo que la familia era primero. No puedo dormir pensando en cómo trataste a tu hermana. Tienes el corazón duro, Elena. No te crié así. Tu padre está muy triste por tu culpa. Apenas habla. Estás rompiendo esta familia. Pero los de Verónica, esos eran de otro nivel. Eran erráticos, desesperados y llenos de una rabia que me asustaba. Me llegaban a las 3 o 4 de la mañana, despertándome de un salto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensando que algo malo había pasado. Texto, 3 y 14 de la mañana, ¿durmiendo bien en tu cama caliente? Mis hijos tienen frío. Diego está durmiendo en el sofá. Texto, 3 y 17 de la mañana, ¿sabes lo que cuesta 1 litro de leche? ¿Sabes lo que cuestan los pañales? No, tú no sabes nada de sacrificios. Me mandaba fotos de mis sobrinos. Fotos borrosas, tomadas en la oscuridad. Fotos de Diego durmiendo en el sofá. Míralo. No tiene cuarto propio. ¿Tu bebé va a tener un cuarto de lujo en la Roma y el mío no tiene dónde dormir? ¡Qué poca madre! Me mandaba cálculos financieros locos. Hojas de Excel borrosas que ni se entendían. Esto es lo que gasto en leche. Esto en pañales. ¿Crees que es justo? La vida es una mierda. Una puta mierda. Y el mensaje que se repetía, solo necesito que vendas el depa y me des la mitad. No seas culera. No te pido tanto. Intenté razonar con ella al principio. Un error estúpido. Verónica, no puedo. Es un regalo. Es para el bebé. Entiéndelo. Su respuesta, claro que puedes. Pero eres una egoísta de mierda. Siempre lo has sido. Disfruta tu palacio, princesa. La presión era constante, 24/7. Dejé de contestar el teléfono de la casa. Puse mi celular en silencio, pero la vibración sobre la mesa de noche me hacía saltar cada vez. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que Verónica entraba a mi casa y se llevaba mis cosas, que abría mi panza y se llevaba al bebé. Daniel me encontraba llorando dormida, gritando no. Déjalo. Él estaba furioso. Quería ir a su casa y enfrentarlas. No, Daniel, por favor, le supliqué. Solo empeorará las cosas. La gota que derramó el vaso fue cuando mi suegra, Carmen, me llamó un martes por la mañana. Su voz, normalmente cantarina y alegre, sonaba tensa. Preocupada. Elena, querida, ¿todo bien? ¿Cómo te sientes? Bien, Carmen, gracias. ¿Por qué? Hubo una pausa. Es que, bueno, acaba de llamarme tu madre. Rosa. Sentí que se me helaba la sangre y me bajaba hasta los pies hinchados. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Bueno, fue muy extraño,
dijo Carmen, eligiendo sus palabras. Empezó a contarme de las dificultades económicas de Verónica. De sus hijos. Que apenas tenían para comer. Y luego, bueno, fue muy directa. Me exigió que reconsideráramos el regalo. Que el dinero sería, mejor aprovechado, si se lo dábamos a Verónica en lugar de a ustedes. No puede ser, susurré. Carmen, yo, no sé qué decir. ¡Qué vergüenza! No, no, cariño. Tú no tienes por qué avergonzarte, me interrumpió Carmen, y de repente su voz se volvió firme como el acero, esa voz de matriarca que nunca le había escuchado. Puse a tu madre en su lugar. Le dije que era una intromisión grosera, que las finanzas de mis hijos no eran de su incumbencia, y que si volvía a llamar con esas exigencias, no le volvería a tomar la llamada. Y le colgué. Colgué el teléfono temblando. Temblando de rabia y de una vergüenza tan profunda que me quemaba. Mi propia madre, pidiéndole dinero a mi suegra. Humillándome. Era, asqueroso. Habían cruzado una línea que no tenía retorno. El estrés me estaba matando. Literalmente. Esa noche, después de la llamada de Carmen, el mundo se me vino encima. La vergüenza, la rabia, el miedo, todo se convirtió en algo físico. Empecé a sentir unos cólicos horribles. Dolores agudos en el vientre que me doblaban en dos. Empezaron suaves, pero se intensificaron rápido. Daniel, grité desde el baño. Daniel, creo que algo está mal. Daniel, pálido como un fantasma, me levantó en brazos, me puso en el coche y manejó a urgencias a una velocidad que seguro le habría costado una multa. Yo solo lloraba y rezaba. Mi bebé no. Por favor, mi bebé no. Resultaron ser contracciones de Brastonix, pero exacerbadas a un nivel peligroso por el estrés. Eran tan fuertes que mi cérvix había empezado a ablandarse. El doctor fue muy claro. Era un hombre mayor, sin paciencia para tonterías. Señora Anderson, tiene 8 meses. Necesita relajarse. Este nivel de estrés es increíblemente peligroso para usted y para el bebé. Su presión está por las nubes. Si sigue así, va a tener un parto prematuro. ¿Me entiende? Necesita eliminar la fuente de este estrés. Ya. La fuente de mi estrés. Mi madre y mi hermana. Daniel tomó cartas en el asunto. A él no le tembló la mano. Al día siguiente, me consiguió una cita con una terapeuta, la mejor de la ciudad, una especialista en trauma familiar. La doctora Inés Morales. Yo no quería ir. No estoy loca, Daniel. No estás loca, mi amor, me dijo, tomándome la cara entre sus manos. Estás herida. Estás bajo ataque. Y necesitas herramientas para defenderte. Yo no sé cómo ayudarte, Elena. Ella sabe cómo. El consultorio de la doctora Morales era un santuario. Olía a té de lavanda y a madera. No había ruidos. Ella era una mujer mayor, elegante, con unos ojos amables pero increíblemente inteligentes, que parecían ver a través de mí. Le conté todo. La cena. El departamento. Los mensajes a las 3 de la mañana. La llamada a mi suegra. El viaje a urgencias. Ella escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me sentía vacía, exhausta. Ajustó sus lentes. Elena, lo que me describes no es una simple pelea familiar por dinero. Es un patrón de abuso y manipulación que, sospecho, lleva ocurriendo toda tu vida. ¿Estoy en lo correcto? Asentí, y de pronto, me sentí como una niña de 12 años, sentada en la oficina del director. Hablemos de Verónica, dijo. ¿Cómo era su relación de niñas? Cuéntame un recuerdo. Y todo salió. Como vómito. Le conté del collar. Cuando yo tenía 12 años, mi abuela, la madre de mi padre, me dio su relicario de oro antes de morir. Era lo más bonito y preciado que había tenido. Verónica, que tenía 17 y ya era un huracán de hormonas y rabia, me lo pidió prestado para una fiesta. Ándale, hermanita, no seas gacha. Se lo presté.
nunca me lo devolvió. Cuando le pregunté, una semana después, me dijo que lo había perdido. Que seguro se le cayó. Que yo era una exagerada y una materialista por hacer tanto drama por una cosa. Lloré por días. Mi madre me castigó a mí por molestar a mi hermana. Semanas después, lo encontré en el fondo de su armario, en una caja de zapatos. Roto. El broche arrancado. Le habían sacado la fotito de mi abuela. Cuando se lo enseñé, temblando, me dio una cachetada. Pinche espía. Revisando mis cosas. Me acusó de robarle. Mi madre me castigó a mí otra vez. Le conté de mi fiesta de graduación de la universidad. Mis padres, presionados por Daniel, me hicieron una pequeña carne asada en el patio. Era mi día. Yo había sido la primera de la familia en terminar una carrera, con beca, con honores. Cuando mi padre, Julián, que rara vez hablaba, se levantó para hacer el brindis por mí, Verónica se levantó de un salto, chocó su copa con la de él y anunció que estaba embarazada de Lucía, su segunda hija. Toda la atención, por supuesto, se desvió hacia ella. Todos la felicitaron. Hubo abrazos, lágrimas de mi madre. Nadie brindó por mi título. Mi padre se volvió a sentar y no dijo nada más en toda la noche. Monólogo interno, nunca se trataba de mí. Siempre encontraba la forma de que se tratara de ella. Lloré en esa sesión. Lloré por la niña de 12 años que perdió su collar, lloré por la joven de 22 a la que le robaron su brindis, y lloré por la mujer de 30 que estaba aterrorizada en su propia casa. La segunda sesión con la doctora Morales fue reveladora. Fue como si me quitara una venda de los ojos. Elena, me dijo, su voz era firme pero compasiva. Tu hermana es una manipuladora clásica, probablemente con rasgos narcisistas severos. Ella no te ve como una hermana. Te ve como competencia. Como una amenaza. Y tu madre es una facilitadora. Ella permite y fomenta el comportamiento de Verónica porque, por alguna razón, necesita que Verónica esté bien, quizás más de lo que necesita que tú lo estés. Pero, ¿qué hago?, pregunté, desesperada. Son mi familia. Tu familia, dijo ella, inclinándose hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Es el hombre que te llevó a urgencias a las 2 de la mañana porque temía por tu vida. Tu familia es el bebé que está pateando ahora mismo, dependiendo de ti para todo. Tu familia nuclear, Elena, es tu única prioridad ahora. Tienes que proteger a ese bebé, y para eso, tienes que protegerte a ti. Tienes que trazar una línea roja. Un límite que no puedan cruzar. Tienes que construir un muro. ¿Un muro? Un muro. Bloquearlas. Cortar contacto. Al menos hasta que nazca el bebé. Tu salud mental y física es lo único que importa ahora. Ellas son un veneno, Elena. Y te están envenenando. Salí de esa sesión sintiéndome, rara. Fuerte. Asustada, pero fuerte. Culpable. Pero también, aliviada. Tenía permiso. Tenía permiso de elegirme a mí. Decidí que la doctora Morales tenía razón. Mi lealtad era para Daniel y para mi hijo. Esa noche, llegó la gota que derramó el vaso. La confirmación del universo de que estaba tomando la decisión correcta. Estaba en la cama, intentando leer un libro sobre lactancia, aunque mi mente estaba a 1000 por hora. Daniel estaba en la regadera. Mi teléfono vibró en la mesa de noche. Lo había dejado en sonido por si llamaban mis suegros. Era un número desconocido. Pero yo sabía quién era. Verónica era experta en conseguir nuevos chips de celular. Se me heló el estómago, pero abrí el mensaje. Era corto. Solo 8 palabras. Ojalá te cargue el payaso en el parto. Sería justicia divina. Que me cargara el payaso. Jerga. Jerga mexicana para desear la muerte. Mi hermana. Mi propia hermana me estaba deseando la muerte en el parto. Dejé caer el teléfono como si quemara. Explotó en la alfombra. Empecé a temblar. Un temblor violento, incontrolable, que me sacudía toda la panza.
No era tristeza. Era una rabia fría, helada, tan intensa que me dio náuseas. Corrí al baño y vomité. Daniel salió de la regadera, envuelto en una toalla. Vio mi cara. ¿Elena? Mi amor, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma. No podía hablar. Solo señalé el teléfono en el suelo. Vi su cara. Vi su confusión mientras levantaba el teléfono. Vi sus ojos escanear el mensaje. Y vi su rostro pasar de la confusión a la incredulidad y luego a una furia que nunca, jamás, le había visto. Sus nudillos se pusieron blancos. Hija de su puta madre, dijo entre dientes. Marcó el número de Verónica de inmediato. Ella no contestó. Claro que no. La cobarde. Bloquéalas, le dije. Mi voz sonaba hueca, muerta. ¿Qué? Bloquéalas. A las dos. A mamá y a ella. De mi teléfono. Del tuyo. Del teléfono de la casa. De Facebook. De WhatsApp. De todos lados. Ya. Ahora mismo. Daniel no discutió. No dudó ni un segundo. Tomó mi teléfono, tomó el suyo, y en menos de 5 minutos, lo había hecho. La casa quedó en silencio. Un silencio absoluto. Por primera vez en semanas, mi teléfono no era una bomba de tiempo. Sentí una ola de culpa, tan fuerte que me mareó. Abandoné a mi familia, pensé. Dejé a mi madre. Pero debajo de la culpa, había algo más. Una sensación pequeña, pero creciente. Paz. Por primera vez en semanas, sentí paz. La calma duró casi una semana. Fue, sin duda, la mejor semana de todo mi embarazo. El silencio fue sanador. Dormí. Comí. Caminé. Hablé con mi bebé. Vi películas con Daniel. Fue como si hubiéramos estado bajo el agua y finalmente pudiéramos salir a respirar. Daniel tenía que irse. Un viaje de negocios a Monterrey que no podía posponer más. 4 días. No vayas, le supliqué la noche anterior. Tengo un mal presentimiento. Mi amor, me dijo, abrazándome, su mejilla contra mi panza. Estarás bien. Es solo estrés postraumático, como dijo la doctora. Tienes sus números bloqueados. No pueden hacerte daño. Estaré llamando cada hora. Mi hermana Beatriz vendrá a verte. Me convenció. O yo me dejé convencer. Los primeros 2 días de su ausencia fueron tranquilos. Beatriz vino, me trajo comida. Organicé el cuarto del bebé por 10ª vez. Doblé la ropita diminuta. Hablé con Daniel por videollamada. Me sentía bien. Me sentía segura en mi casa. El muro estaba funcionando. El tercer día, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba un paquete de Amazon con el monitor de bebé. Miré por la mirilla. Y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se me fue. Era Verónica. Estaba sola. Y se veía, terrible. Peor que nunca. Demacrada. Tenía ojeras profundas, moradas, como si no hubiera dormido en días. El pelo sucio amarrado en un chongo deshecho. Llevaba la misma sudadera gris manchada que traía la última vez que la vi. Mi primer instinto fue gritarle que se largara. Llamar a la policía. Recordar el mensaje. Ojalá te cargue el payaso. No abrí. Me quedé paralizada, mirando su imagen distorsionada por la mirilla. Ella tocó de nuevo, suavemente. No golpeó. Tocó. Elena, por favor. Sé que estás ahí. Vi tu coche. Su voz. Sonaba rota. No sonaba agresiva. Sonaba, derrotada. Y vete, Verónica, le grité a través de la puerta cerrada. Mi voz temblaba. Llamaré a la policía. No, no. Por favor, oí un golpe sordo. Miré por la mirilla y estaba de rodillas. Estaba llorando. Elena, por favor.
Tienes razón. Tienes toda la razón. Lo arruiné todo. Mamá y yo, nos pasamos. Perdóname. Se me revolvió el estómago. Vete, volví a gritar, pero mi voz perdió fuerza. Por favor, Elena, sollozó. No vengo a pedirte nada. Te lo juro por mis hijos. Oscar. Oscar me va a dejar. Se va a llevar a los niños. Estoy sola. No tengo a nadie. Solo quiero hablar con mi hermana. Por favor, hermanita. Hermanita. Esa puta palabra. Mi mano temblaba en la perilla. Mi instinto, mi terapia, mi bebé pateando, todo mi ser me gritaba que cerrara con llave, que llamara a Daniel, que llamara a la policía. Pero entonces, recordé algo. Un recuerdo que había enterrado, uno bueno. Yo tenía 6 años, en la primaria. Unos niños de segundo me habían acorralado en el patio, me quitaron mi sándwich de jamón y me empujaron al lodo. Yo estaba llorando, humillada. Verónica, que estaba en sexto y era la ruda de la escuela, los vio. Cruzó todo el patio como una furia, los agarró de la camisa a los dos, y los hizo pedirme perdón de rodillas y devolverme mi sándwich todo aplastado. Nadie se mete con mi hermana, les dijo, empujándolos. Ese día, fue mi heroína. Esa hermana, ¿dónde estaba? La parte estúpida de mí, la niña pequeña que siempre quiso la aprobación de su hermana mayor, la que siempre quiso que la volvieran a defender, esa parte ganó. No viene a pedir nada, pensé. Está tocando fondo. Está arrepentida. Es mi hermana. No puedo dejarla llorando en la puerta. Lentamente, quité el seguro. Abrí la puerta. Fue el peor, y el último, error de mi vida. Gracias por estar aquí y escuchar mi historia hasta este punto. Sé que es intensa. Si te está gustando y quieres saber qué pasó después, por favor, regálame un me gusta en este video, no te cuesta nada y me ayuda muchísimo. Y si no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte el final. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario con el nombre de tu ciudad. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Sigamos. La dejé entrar. Se levantó del tapete, secándose las lágrimas falsas con la manga de la sudadera sucia. Gracias, Elena. Gracias, susurró. Se quedó parada en la entrada, mirando alrededor. Sus ojos escanearon la sala. Los muebles nuevos que Daniel y yo habíamos comprado con nuestro aguinaldo. Las fotos de nuestra boda en la pared. La alfombra limpia. «Qué bonito tienes», dijo en voz baja. Pero no había calidez en su voz. Había un tono ácido, un veneno disimulado. Daniel sí te consiente, ¿eh? Siempre has tenido suerte. Ahí estaba. La primera señal. Debí haberla echado en ese momento. Pero no lo hice. ¿Quieres agua?, pregunté, solo por decir algo, caminando torpemente hacia la cocina. Mi panza hacía difícil cualquier movimiento. Me sentía torpe, vulnerable. No, dijo rápido. Se frotó las manos en los jeans. Se veía nerviosa, pero de una forma extraña. Como un adicto buscando su siguiente dosis. Yo, ¿puedo usar tu baño? Me sentí aliviada. Era una excusa para que se alejara. Claro, le dije. Arriba, a la derecha. Ella asintió, sin mirarme a los ojos, y empezó a subir las escaleras. Vi cómo desaparecía en el segundo piso. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Tal vez esto esté bien, pensé, estúpidamente. Tal vez solo necesitaba pedir perdón de verdad. Tal vez se lave la cara y podamos hablar. Oí la puerta del baño cerrarse. Me senté en el sofá. El silencio de la casa era pesado. 1 minuto. 2 minutos. Silencio. No oía el agua del lavabo. No oía la regadera. Y entonces, oí algo. Un crujido. No era un crujido del baño. El baño estaba al final del pasillo, sobre la cocina.
Era un crujido diferente. Tenemos una tabla suelta en el piso del pasillo de arriba, justo afuera de nuestra recámara principal. Un crujido específico que Daniel siempre decía que teníamos que arreglar. Era ese crujido. El corazón se me detuvo. El bebé, que había estado tranquilo, dio una patada violenta, como si también sintiera el peligro. No, susurré. No puede ser. Me levanté del sofá, con el corazón golpeándome en la garganta tan fuerte que me ahogaba. Verónica, llamé. Mi voz salió débil. Silencio. Verónica, ¿estás bien? Llamé más fuerte. Subí las escaleras. Tan rápido como mis 8 meses de embarazo y mis pies hinchados me lo permitían, agarrándome del barandal, jadeando. El crujido sonó de nuevo. Y otra vez. Venía de adentro de mi cuarto. De nuestra recámara. El cuarto de Daniel, el escritorio, los papeles. El pensamiento me golpeó como un rayo. No venía a disculparse. Venía a robar. Llegué al pasillo de arriba. La puerta del baño estaba abierta. Vacía. La puerta de mi recámara, nuestra recámara, estaba entreabierta. Empujé la puerta con toda mi fuerza. Verónica. ¿Qué estás haciendo? La escena me dejó sin aliento. Me robó el aire. Verónica no estaba usando el baño. Estaba en nuestra recámara. No estaba llorando. No estaba arrepentida. Estaba de rodillas frente al escritorio de Daniel, con los cajones abiertos de par en par, papeles por todas partes. Y en su mano, sosteniéndola con fuerza, estaba la carpeta de cuero azul que nos habían dado mis suegros. La carpeta con el logo de la inmobiliaria. Los papeles del departamento. Ella se giró. Sus ojos eran salvajes. No había tristeza. No había culpa. Solo había una codicia desesperada, febril, y un odio puro. Sus lágrimas falsas se habían secado. «Suelta eso», grité. Mi voz no sonaba como la mía. Era un rugido. «¿O qué?», siseó ella, poniéndose de pie. «¿Qué me vas a hacer tú, pinche ballena? Esa carpeta no es dinero, Verónica. Son papeles. Estás loca. No puedes hacer nada con ellos». «Claro que puedo», gritó, su voz subiendo una octava, estridente. «Mi cuñado trabaja en una notaría. Algo se puede hacer. Un traspaso, una hipoteca. Algo. Tú no lo necesitas. Tú y tu pinche marido rico. Y mis hijos merecen algo de esto. No te atrevas a meter a tus hijos en esto», le grité, avanzando hacia ella. La adrenalina me hizo olvidar el miedo. «Tú eres la del problema. Tú y tu puta envidia. Tú y mamá». «¿Mamá?» «Hija», se rió, una risa horrible. «Mamá siempre te prefirió a ti. Siempre fuiste la niña de oro. La perfecta». «Ay», Elenita sacó 10. «Ay», Elenita entró a la universidad. «Ay», Elenita se casó con un hombre de dinero. «No», grité, las lágrimas de rabia quemándome los ojos. «Estás enferma. Mamá siempre te prefirió a ti. A ti te perdonaba todo. Tú eras la que siempre necesitaba ser rescatada. La pobrecita Verónica. Yo solo era la que no le daba problemas. La que era invisible». «Invisible», se rió. «Nunca fuiste invisible, pendeja. Siempre estabas ahí, restregándome tu vida perfecta en la cara. Y mi graduación de la prepa, que fue una mierda. Y mi boda, que fue en el registro civil. Todo lo arruinaste». «Yo no arruiné nada», grité, sintiendo una contracción de puro coraje. «Tú arruinaste mi graduación de la universidad con tu anuncio de embarazo. Tú me robaste el collar de la abuela. Un estúpido collar de mierda. Sigues con eso», gritó. «Tienes 30 años y sigues llorando por un pinche collar. Mientras tú te quedas con un departamento de millones. Años.
Años de resentimiento, de palabras no dichas, de injusticias pequeñas y grandes, de favoritismos, de mentiras, todo explotó en esa habitación. Ya no era Elena, la adulta embarazada. Era la niña de 12 años peleando por el collar. Era la joven de 22 a la que le robaron su brindis. «Lárgate de mi casa», grité, señalando la puerta. «Lárgate y suelta esos papeles. Ahora». «Oblígame», me retó. Avancé y le arrebaté la carpeta. Fue un error. Un error estúpido, catastrófico. Nunca debí acercarme. Nunca debí tocarla. En el momento en que mis dedos tocaron la carpeta, ella rugió. No como una persona. Como un animal acorralado. Forcejeamos. Ella era más fuerte de lo que parecía, fuerte por la desesperación. «Suéltala. Es mía. No es tuya. Lárgate». Tiramos de la carpeta al mismo tiempo. El cuero se rasgó. Se rompió. Los papeles, las copias de las escrituras, los planos del departamento, volaron por toda la habitación como confeti en un funeral. Ella me miró. Y su rostro, ya no era mi hermana. Era una extraña. Una desconocida con la cara desfigurada por el odio. «Te odio», gritó. Y me empujó. No fue un empujoncito. Fue un empujón con toda la fuerza de su cuerpo. Con ambas manos, en mis hombros. Perdí el equilibrio. Mis pies hinchados, el peso de la panza, todo mi centro de gravedad estaba mal. Me tambaleé hacia atrás, tratando de agarrarme del aire. «Verónica, no». Me empujó una segunda vez. Con toda su fuerza. El tiempo se detuvo. Todo se puso en cámara lenta. Vi sus ojos. Llenos de ira. Vi mis manos, tratando de encontrar algo de que sostenerme. No había nada detrás de mí. Solo la pared del pasillo. La esquina del muro. La esquina afilada donde se unían dos paredes. Perdí el equilibrio por completo. Mi espalda golpeó primero, y luego, el mundo se volvió blanco. Blanco de dolor. Mi vientre. Mi vientre de 8 meses. Mi bebé. Golpeó brutalmente contra la esquina del muro. El aire salió de mis pulmones en un grito ahogado, un sonido que ni siquiera sabía que podía hacer. Ah. Un dolor agudo, cegador, eléctrico, explotó en mi abdomen y mi espalda. Fue tan intenso que vomité. Mis rodillas se doblaron. Me deslicé por la pared, cayendo al suelo de rodillas, tratando de protegerme la panza con las manos, pero ya era demasiado tarde. Dios mío, logré jadear. Y entonces, lo sentí. Un torrente. Un líquido caliente, incontrolable, que empapó mis pantalones de maternidad y formó un charco instantáneo en el piso de madera del pasillo. Miré a Verónica. Mis ojos estaban llenos de terror. Dios mío. Verónica, se me rompió la fuente. Esperaba que se asustara. Que reaccionara. Que gritara. Que llamara a una ambulancia. Pero ella se quedó paralizada. Solo un segundo. Y en ese segundo, vi su rostro cambiar del pánico a la rabia pura. «Tú», gritó. «Tú te lo buscaste. Pinche engreída». «Fingiendo». «No estoy fingiendo». Ah. Otra contracción, esta vez brutal, me partió en dos. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Yo estaba en el suelo, indefensa, en un charco de líquido amniótico, ahogándome en dolor. Me agarró del cabello. Con un puño lleno de mi pelo, me empezó a arrastrar fuera de la habitación. «Suéltame», grité, arañando el suelo. «El bebé». «Verónica, por favor, el bebé». «Me arruinaste la vida», gritaba ella, fuera de sí, histérica, arrastrándome por el pasillo. Mi cabeza golpeó contra el suelo de madera. 1, 2 veces. El dolor en mi vientre era insoportable. Eran contracciones. Inmediatas, brutales. El bebé venía. Y entonces, mi cabeza golpeó contra algo más duro.
El marco de la puerta. El dolor explotó detrás de mis ojos. Puntos negros. Lo último que oí, a la distancia, fue un grito agudo. Un grito que no era el mío. Señora Elena. Dios mío. Vi todo. Estoy llamando a la policía. Era mi vecina, la señora Guerra, una viejita adorable que siempre estaba regando sus plantas en el porche de enfrente. Su ventana daba justo a la mía. Había visto todo. Vi a Verónica soltarme el pelo, mirarla con pánico, y salir corriendo escaleras abajo. Oí la puerta principal azotarse. Luego, todo se volvió negro. Desperté en un lugar que no reconocía. Olía a antiséptico, a alcohol y a un miedo que se podía palpar. Luces blancas, fluorescentes, cegadoras, parpadeaban sobre mí. Pitidos. Un sonido rítmico, constante, bip, bip, bip. Tranquila, señora. Está en el hospital. Está a salvo. Una mujer con bata blanca y cubrebocas me miraba. Tenía ojos amables, cansados. Vi su gafete, doctora Laura Campos. Mi bebé, fue lo primero que pude decir. Mi garganta estaba seca, rasposa. Me dolía la cabeza horriblemente, como si tuviera un clavo enterrado. La doctora suspiró. Un suspiro largo. Señora Elena. Sufrió un trauma abdominal severo y un golpe fuerte en la cabeza. Tuvo una conmoción. Cuando llegó la ambulancia, usted estaba inconsciente y tenía una hemorragia. Su fuente se había roto. Mi bebé, repetí, y esta vez grité, o intenté gritar. ¿Dónde está mi bebé? Tuvimos que hacer una cesárea de emergencia, dijo la doctora Campos, con una calma profesional que odié y agradecí al mismo tiempo. Su presión estaba cayendo muy rápido y el bebé estaba en sufrimiento fetal. Tuvimos que sacarlo. No. No, empecé a llorar. Estaba bien. Elena, dijo, y esta vez su voz fue más suave. Tomó mi mano. Estaba fría. Su hija nació. Es una niña. Está prematura, de 34 semanas. Tuvimos que llevarla a la UCIN, la unidad de cuidados intensivos neonatals. Pero está estable. Estable. Está estable. Pesa casi 2 kilos. Es una luchadora. Está respirando, con un poco de ayuda, pero está viva, Elena. Su hija está viva. Una hija. Estaba viva. Me solté a llorar. Un llanto horrible, de perro atropellado. Una mezcla de alivio, dolor, culpa y un terror que me sacudía entera. Quiero verla. Y la verá. Pronto. Se lo prometo. Pero. Odié ese pero. Elena. Cuando estábamos en la cirugía, descubrimos algo. Algo, increíblemente inusual. ¿Alguna vez le han dicho que tiene una condición llamada útero didelfo? La miré sin entender. Mi cerebro, nublado por el dolor y las drogas, no podía procesar las palabras. ¿Qué? ¿Útero qué? Útero didelfo, repitió. Es una condición congénita muy rara. Una en 3000 mujeres, quizás. Significa que usted, bueno, usted tiene 2 úteros. Completamente separados. 2 cervix. Nació así. Mi cerebro intentó formar una imagen. ¿2 úteros? Sí. La mayoría de las mujeres nunca se enteran, o se enteran cuando tienen problemas de fertilidad. Pero usted no tuvo problemas. Y aquí es donde se pone, extraordinario. Su hija, la que acabamos de sacar, a la que llamamos Paz por ahora, ella estaba en su útero derecho. Hizo una pausa, como preparándome para un golpe. El útero izquierdo, Elena, usted todavía está embarazada. El mundo dejó de girar. Los pitidos de la máquina parecieron desvanecerse. Lo único que podía oír era mi propia sangre latiendo en mis oídos. ¿Qué? Usted todavía está embarazada, repitió la doctora, como si se lo dijera a una niña. Tiene un segundo bebé adentro. Un gemelo fraterno. Está en el otro útero, en el izquierdo.
Tiene unas 31 semanas de gestación. Hicimos un ultrasonido de emergencia en el quirófano. Y por el trauma que sufrió, el impacto fue todo en el lado derecho. Este segundo bebé está perfectamente bien. No fue afectado en absoluto. No podía respirar. Miré mi panza. Estaba vendada, adolorida, pero seguía ahí. Más pequeña, pero seguía ahí. Así que tartamudeé, mi mente rota. Acabo de dar a luz. ¿Y sigo embarazada? Sí, dijo la doctora Campos, con una media sonrisa de asombro. Tendrá que recuperarse de una cesárea, mientras sigue embarazada de su otro hijo. Honestamente, en 20 años de carrera, nunca había visto esto. Me tocaron el hombro. Era un hombre con traje. Señora Anderson. Soy el detective Miguel Vargas. Lamento molestarla. ¿Se siente en condiciones de contestar algunas preguntas? Le conté todo. Al detective Vargas. Cada detalle. Me sentía como un robot, mi voz sonaba lejana. La cena. El departamento. Los mensajes. La falsa disculpa. El robo. El empujón contra la esquina del muro. El dolor. El líquido. Arrastrarme por el pelo. El grito de mi vecina. Todo. Corresponde perfectamente con la declaración de su vecina, dijo el detective, anotando en una libreta. La señora Guerra vio a su hermana empujarla y luego huir de la casa. Fue una heroína, llamó al 911 de inmediato. Mi hermana. ¿Verónica? La detuvimos, dijo él, con voz grave. La encontramos en su domicilio. Estaba haciendo las maletas, tenía un fajo de efectivo en la bolsa. Parece que planeaba huir. Mi bebé, ella le hizo esto a mi bebé, susurré. Está siendo acusada de intento de robo, allanamiento de morada y agresión agravada contra una mujer embarazada. El fiscal añadirá cargos por poner en peligro al feto y causar lesiones graves. No se preocupe, no saldrá pronto. Cuando el detective se fue, la puerta se abrió de golpe. Era Daniel. Nunca, en mis 8 años de conocerlo, lo había visto así. Estaba pálido como un muerto. Tenía la ropa arrugada, como si hubiera dormido en el avión. Tenía los ojos rojos, desorbitados. Me miró a mí, las vendas en mi cabeza, los tubos en mis brazos, la panza, que seguía ahí, pero diferente, más pequeña. Elena, mi amor. Se acercó y se derrumbó. No caminó. Se tropezó hasta la camilla, cayó de rodillas, apoyó su cabeza junto a mi mano y se soltó a llorar. Un llanto roto, horrible, de hombre adulto, un llanto que te desgarra el alma. Debí estar aquí, sollozaba. Debí estar aquí. Te dejé sola. Es mi culpa. Te dejé sola. No, no es tu culpa. Le dije, acariciando su pelo con mi mano temblorosa. Le conté todo. Lo de Paz. Que estaba viva. Que estaba en la UCIN, pero viva. Y luego, le conté lo del segundo útero. Que seguíamos embarazados. Él levantó la cabeza. Su rostro estaba mojado, destruido por el llanto. Pasó del dolor, al shock absoluto, y luego a algo que nunca había visto. Una furia fría, blanca. Voy a matarla, Elena, dijo en voz baja. Una voz que no reconocí. Te lo juro por mi vida, voy a matar a tu hermana. Daniel, no. Te tocó. Te golpeó. Casi mata a nuestro hijo. Se levantó de golpe y golpeó la pared de yeso con el puño. El sonido fue seco, sordo. Dejó una marca. Casi los mata a los dos. Casi te mata a ti. Mis suegros, Antonio y Carmen, llegaron después. Carmen lloraba, me abrazaba, me pedía perdón. Es nuestra culpa, Elena, ese departamento. No, Carmen, no, le dije, mi voz firme. Esto no es culpa de ustedes. Esto es de Verónica. Solo de ella. Mi padre, Julián, apareció esa noche. Se veía viejo.
20 años más viejo. Se sentó junto a mi cama y se tapó la cara con las manos, sin decir nada. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque una parte de mí, la parte que conocía a mi madre, ya sabía la respuesta. Julián no levantó la mirada. Su voz fue apenas un susurro. Tu madre. Elena, tu madre está en la delegación. ¿Qué? Está intentando sacar a Verónica bajo fianza. Le está pagando a un abogado. Está afuera, gritándole a los policías. Sigue diciendo que Verónica no era ella misma, que la presionamos, que es culpa tuya por presumir, punto. El corazón, que pensé que ya estaba roto, que ya no podía sentir más dolor, encontró una nueva forma de romperse. Mi hija estaba en una incubadora a 2 pisos de distancia, luchando por respirar, y mi madre estaba defendiendo a la mujer que la puso ahí. Ese día, supe que había perdido a mi hermana. Y también, supe que había perdido a mi madre. Las siguientes semanas fueron la experiencia más surrealista, extraña y dolorosa de mi vida. Estaba viviendo en 2 mundos al mismo tiempo. Por un lado, era una madre en recuperación postquirúrgica de una cesárea de emergencia. El dolor era insoportable. Los primeros días, no podía ni sentarme sola. La herida ardía, tiraba, picaba. Las enfermeras tenían que ayudarme a ir al baño, lo cual era una humillación que se sumaba al dolor. Tenía que aprender a caminar de nuevo, encorvada, sosteniendo una almohada contra mi vientre para que no sintiera que los puntos se me iban a abrir. El simple acto de toser o reír era una agonía. Y por otro lado, seguía embarazada. Era la logística de una pesadilla. Mi cuerpo estaba tratando de sanar de un trauma quirúrgico mayor y al mismo tiempo seguía trabajando horas extras para gestar a otro ser humano. 3 veces al día, Daniel me llevaba en silla de ruedas desde mi cuarto, en el ala de maternidad, hasta el elevador y bajábamos 2 pisos hasta la UCIN. La unidad de cuidados intensivos neonatals. Ese lugar, nunca olvidaré ese lugar. Olía a desinfectante y a una esperanza frágil. Era un lugar oscuro, silencioso, lleno de pitidos suaves y luces tenues. Cada bebé en su propia caja de plástico, como pequeños astronautas en una misión peligrosa. Y ahí estaba ella. Mi hija. Paz. Era tan pequeña. Parecía un pajarito. Su piel era casi traslúcida. Metida en esa incubadora, conectada a cables que monitoreaban su corazón, su oxígeno. Tenía una vía intravenosa en su manita diminuta. El protocolo para tocarla era estricto. Lavarse las manos por 10 minutos con un jabón especial. Ponerse una bata estéril. La primera vez que me dejaron hacer el método canguro, después de una semana, cuando estuvo lo suficientemente fuerte, lloré tanto que casi me tienen que sacar. La enfermera la sacó con un cuidado infinito y la puso sobre mi pecho, piel con piel. Sentir su pequeño cuerpo, su respiración diminuta, casi imperceptible, contra mi piel, era un milagro. Un milagro por el que mi hermana casi nos arrebata. Me sentaba ahí horas, con mi hija en el pecho, sintiendo su calor. Y mientras sostenía a mi hija prematura en brazos, sentía la patada saludable y fuerte de mi otro bebé, Luz, habíamos decidido llamarla Luz, dentro de mí. Pateando como diciendo, oigan, aquí estoy yo también. Mi monólogo interno era una locura. Y era la sensación más surrealista del mundo. Sentía el ardor de la cicatriz de mi cesárea, y al mismo tiempo, sentía el movimiento vigoroso de mi otra hija. Mi cuerpo estaba en duelo y en celebración. Era una guerra civil. Me sentía como una madre que ya había dado a luz, y al mismo tiempo, como una mujer embarazada esperando ansiosamente. Estaba en 2 líneas de tiempo a la vez. Daniel fue mi roca. Fue mi todo. Se encargó de absolutamente todo. Habló con los abogados, con los doctores, con las trabajadoras sociales. Me alimentaba, me ayudaba a bañarme, y se sentaba conmigo en la UCIN durante horas, simplemente mirando a Paz respirar, con una mano en mi hombro y la otra en mi panza, protegiendo a la que aún faltaba. La doctora Campos me monitoreaba constantemente. Tu cuerpo es increíble, Elena, me decía en las revisiones.
La cicatriz de la cesárea derecha está sanando bien. Y el útero izquierdo está perfecto. El bebé Luz está creciendo como si nada hubiera pasado. Pero tienes que tener un cuidado extremo. Nada de estrés. Nada de esfuerzos. Nada de estrés, repetí, y me reí. Una risa seca, sin humor. El estrés era mi nueva normalidad. Las noticias del exterior llegaban a cuentagotas, filtradas por Daniel. Nos enteramos de la verdad completa sobre Verónica. Su esposo, Oscar, finalmente confesó todo, cooperando con la policía para salvar su propio pellejo. No solo estaba desempleado, estaban en bancarrota absoluta. Verónica había acumulado más de 1 millón de pesos en deudas de tarjetas de crédito y préstamos rápidos. 1 millón. Comprando ropa de marca que no podía pagar, muebles que no necesitaba, todo para mantener una apariencia en redes sociales. Estaban a 2 semanas de que el banco les quitara la casa. La visita de Verónica no fue una coincidencia. No fue un arrepentimiento espontáneo. Fue un acto de desesperación absoluta. Había planeado robar los papeles del departamento para intentar venderlo, o usarlo como garantía para un préstamo, o cualquier cosa que su mente desesperada hubiera maquinado. La disculpa fue un caballo de Troya. Verónica permaneció en prisión preventiva. El juez le negó la fianza, considerando la brutalidad del ataque, la evidencia, el testimonio de la señora Guerra era demoledor y el claro riesgo de fuga. Y luego, 2 semanas después del ataque, mi madre apareció en el hospital. Yo estaba en la UCIN. Era tarde, Daniel había ido por un café. La luz de la incubadora de paz era lo único que iluminaba nuestro rincón. Rosa, mi madre, se quedó parada en la puerta. Se veía, rota. Había envejecido 15 años. Estaba pálida, delgada, con los ojos hinchados y rojos. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. No dije nada. Solo la miré. Aparté la mirada de ella y la fijé en mi hija. Se acercó lentamente, como si caminara sobre vidrio. Sus ojos fijos en la diminuta bebé conectada a los monitores. Es preciosa, susurró. Empezó a llorar. Un llanto silencioso, tembloroso, que le sacudía los hombros. Casi la mata, dije. Mi voz era fría. Plana. No quería, pero así salió. Lo sé, dijo ella, sollozando. Elena, perdóname. Se sentó en la silla junto a mi silla de ruedas. Me veía en ella, dijo de repente. En Verónica. ¿De qué hablas? Todo lo que odio de mí, la envidia, la inseguridad, el sentir que la vida me debe algo, lo vi en ella desde que era niña. Y pensé que si la arreglaba, a ella, si le daba todo lo que pedía, si la protegía, me arreglaba a mí. Pero solo la empeoré. La hice débil. La hice un monstruo. Era la cosa más honesta que le había escuchado decir en mi vida. Y por un segundo, mi corazón, duro como piedra, se ablandó. Vi a mi madre, quizás por primera vez, como una mujer rota. Pero entonces, añadió, pero ahora ella lo perdió todo, Elena. Su esposo Oscar pidió el divorcio. Le quitó a los niños. Está sola en esa celda. Sola. Ella también está sufrí. Detente, la interrumpí. El frío volvió, helado. Detente ahí mismo. No. No la defiendas. No la estoy defendiendo, hija, solo digo que. Dije que te detengas, mi voz fue un siseo, y las otras enfermeras voltearon. No aquí. No frente a ella. Señalé a Paz. Mi hija está conectada a cables, luchando por cada bocanada de aire, por culpa de la mujer por la que está sintiendo lástima. Mi otra hija, puse la mano en mi panza, pudo haber muerto. Rosa me miró, sorprendida por mi dureza. Necesito una madre, le dije, y las lágrimas de rabia me quemaron los ojos. Yo necesito una madre. Ahora. Necesito que seas mi madre, por primera vez en tu vida. ¿Puedes hacer eso? ¿O te vas? Porque si vas a llorar por ella, te vas ahora mismo.
Fue la primera vez que le puse un ultimátum. Rosa se quebró. Se arrodilló junto a mi silla de ruedas, algo difícil para sus rodillas, y abrazó mis piernas. Perdóname, lloró. Perdóname, hija. Tienes razón. Tienes toda la razón. Seré tu madre. Seré la abuela de esta niña. Perdóname. Fue un comienzo. Un comienzo doloroso, tardío, pero un comienzo. Pasaron los meses. La recuperación fue lenta, agónica. Yo seguía yendo a terapia con la doctora Morales 2 veces por semana, ahora para tratar el estrés postraumático. Cada vez que oía un timbre, saltaba. Cada vez que alguien caminaba detrás de mí, me tensaba. Daniel y yo nos preparamos para el juicio de Verónica. El fiscal, un hombre joven y duro llamado Diana Núñez, nos dijo que el caso era sólido como una roca. Pero no hubo juicio. El abogado de Verónica, un defensor público que parecía tan cansado como el mundo, viendo la montaña de evidencia, mi testimonio, la declaración jurada de la señora Guerra, los reportes médicos detallando la cesárea de emergencia, las amenazas de texto, la confesión de Óscar sobre la deuda, le aconsejó aceptar un acuerdo. Verónica se declaró culpable de todos los cargos: asalto agravado a una mujer embarazada, allanamiento de morada e intento de robo. La audiencia de sentencia fue 3 meses después del ataque. Yo estaba visiblemente embarazada de nuevo. Ahora de casi 7 meses de luz. Mi panza era redonda y firme. Daniel me sostenía la mano tan fuerte que me cortaba la circulación. Nos sentamos en la primera fila. Mis suegros, Antonio y Carmen, estaban justo detrás de nosotros, como una muralla de apoyo. Mis padres, Rosa y Julián, se sentaron en la última fila, encogidos, como extraños. Verónica entró, esposada de pies y manos, con el uniforme naranja de la prisión. Estaba flaca, demacrada. El pelo corto, opaco. Tenía la mirada perdida, muerta. Ni siquiera me miró. La fiscal Núñez fue brutal. Metódica. Presentó las fotos de mis lesiones, los moretones en mi espalda, el golpe en mi cabeza, la herida de la cesárea. Presentó las fotos de Paz en la incubadora, diminuta y frágil. Leyó en voz alta, para toda la corte, el mensaje de texto: ojalá te cargue el payaso en el parto. Sería justicia divina. El abogado de Verónica intentó argumentar desesperación financiera y trastorno mental temporal. Dijo que era una madre acorralada, que se rompió bajo la presión. La jueza, Clara Solís, una mujer mayor con el cabello gris recogido y una mirada de acero, lo interrumpió. Desesperación financiera, abogado, dijo la jueza, su voz resonando en la sala silenciosa. La desesperación financiera puede llevar a alguien a robar comida, quizás. No a planear una extorsión, invadir la casa de su hermana embarazada, y luego, cuando la descubren, golpearla, patearla, porque el reporte médico dice que el golpe fue brutal. Consistente con una patada o un empujón violento contra un objeto duro y arrastrarla del cabello mientras su fuente estaba rota. Eso no es desesperación. Eso es maldad. Miró a Verónica. Verónica seguía mirando al suelo. Señorita Verónica, dijo la jueza. Usted no solo atacó a su hermana. Usted atacó a una madre y a sus 2 hijos nonatos. Atacó por pura codicia. El hecho de que ambos bebés estén vivos es un milagro médico, y gracias a la rápida acción de la señora Guerra. No gracias a usted. Usted la dejó para que muriera. La sentencia de este tribunal es de 8 años de prisión. 8 años. No sentí alegría. No sentí victoria. No sentí nada. Solo un vacío profundo. El final de algo que había estado muerto por mucho tiempo. Mientras salíamos, vi a Óscar, el ahora ex esposo de Verónica. Él nos miró y solo asintió, con los ojos llenos de vergüenza. Se le concedió el divorcio y la custodia total de sus 3 hijos. Verónica lo había perdido todo. La vida tenía que continuar. Y lo hizo, de la forma más extraña. 5 semanas después de su nacimiento, Paz finalmente fue dada de alta de la UCIN. El día que la sacamos del hospital,
envuelta en una cobijita amarilla que Carmen le tejió, sentí que volvía a respirar por primera vez. Llegar a casa, a su cuna, que había estado vacía por tanto tiempo, fue el mejor día de mi vida. Era diminuta, pero perfecta. Pero yo estaba exhausta. Ahora tenía que cuidar a una recién nacida prematura, con todas las preocupaciones que eso implicaba, alimentarla cada 2 horas, monitorear su peso mientras tenía 36 semanas de embarazo del segundo bebé. Estaba enorme. Apenas podía moverme. Era una locura. Carmen, mi suegra, fue mi salvación. Prácticamente se mudó con nosotros. Ella se encargaba de Paz por la noche para que yo pudiera dormir algo. Tú concéntrate en hornear a esa niña, me decía, mientras arrullaba a Paz. Esta ya salió, ahora falta la otra. Y finalmente, el día llegó. 9 semanas después del nacimiento traumático de Paz. Mi útero izquierdo decidió que era hora. Esta vez, no hubo drama. No hubo violencia. No hubo sirenas. Fue una cesárea programada. Entramos al hospital tomados de la mano. El quirófano estaba iluminado y tranquilo. La doctora Campos estaba allí, sonriendo detrás de su cubrebocas. Daniel estaba a mi lado, vestido de azul, sosteniendo mi mano. ¿Lista, Elena?, me preguntó la doctora. Asentí, llorando antes de que empezaran. Son lágrimas de felicidad, le dije. Sentí el tirón, la presión. Y entonces, el llanto. Un llanto fuerte, saludable, furioso. Un llanto que llenó toda la habitación. Es Luz, dijo Daniel, llorando también. Elena, es perfecta. Es enorme. La pusieron sobre mi pecho. 3,5 kilos. Saludable. Llena de vida. Morenita, con un montón de pelo negro. Mientras sostenía a Luz, una enfermera trajo a Paz, que ya estaba más fuerte y había subido de peso, envuelta en su cobija amarilla. Daniel la tomó en brazos. Y ahí estábamos. Los 4. Juntos. Una familia completa, nacida del trauma más extraño y de la forma más milagrosa. Daniel me besó, besó a Luz, besó a Paz. Unos días después, en el hospital, Antonio y Carmen nos visitaron. Bueno, dijo Antonio, sonriendo. Ese departamento en la Roma, ya lo vendimos. Nos quedamos helados. ¿Qué? ¿Por qué? No se preocupen, dijo Carmen, riendo. Era muy complicado. Tenía mala vibra. En su lugar, tomamos ese dinero y lo dividimos. Abrimos 2 fondos fiduciarios separados. Uno para Paz. Y uno para Luz. Para su educación. Para la universidad. Para que nunca les falte nada. Esta vez, las lágrimas de Verónica no estaban allí para arruinarlo. Solo había gratitud. Una gratitud tan profunda que dolía. Un año después. Nuestra casa, la que habíamos rentado y hecho nuestra, estaba llena de globos rosas y amarillos. Era la fiesta de cumpleaños conjunta de Paz y Luz. Aunque técnicamente se llevaban 9 semanas, decidimos que celebrarían juntas. La vida había encontrado una nueva normalidad. Una normalidad ruidosa, caótica, agotadora, llena de pañales, papillas y risas. Paz, a pesar de su inicio prematuro, había alcanzado todos sus hitos de desarrollo. Era la tranquila, la observadora, con los ojos grandes de Daniel. Luz era un pequeño huracán, gateando por todas partes, con mi terquedad y un montón de pelo negro. Eran el yin y el yang. Eran mis 2 milagros. Rosa y Julián, mis padres, estaban allí. Mi madre sostenía a Luz, dándole de comer pastel con el dedo, limpiándole la cara. Mi padre, por primera vez en su vida, estaba sentado en el suelo, dejando que Paz le jalara las orejas. Nuestra relación era cordial. Había cicatrices. Había cosas que nunca se dirían, un dolor que siempre estaría ahí, bajo la superficie. Pero ella estaba intentando ser abuela. Y yo estaba intentando dejarla. Había ido a terapia con la doctora Morales, había empezado a entender su propio pasado. Fue un comienzo.
Vi a Daniel al otro lado de la sala, hablando con Óscar, el ex esposo de Verónica. Óscar había traído a sus 3 hijos. Mis sobrinos. Se habían mudado a otra ciudad, pero Daniel insistió en invitarlos. Vi a Diego, el mayor, que ahora tenía casi 10 años, acercarse tímidamente a Paz y ofrecerle su propio pedazo de pastel. Paz lo tomó con su manita regordeta y se rió. Daniel me miró desde el otro lado de la habitación. Me sonrió. Lo logramos. Habíamos sobrevivido. Habíamos roto el ciclo. 3 años después de eso. La vida era buena. Las niñas empezaban el preescolar. Daniel y yo estábamos más fuertes que nunca. Una tarde, llegó una carta al correo. Sin remitente, solo la dirección de una prisión estatal. Era de Verónica. Estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. Hablaba de terapia. De remordimiento. De Dios. De cómo la prisión la había cambiado. Y al final, la pregunta. Voy a salir en libertad condicional el próximo año. Me he portado bien. Solo quiero saber, ¿puedo ver a las niñas? ¿Puedo conocer a mis sobrinas? Me senté en la cocina esa noche, con la carta en la mano, después de que las niñas se durmieron. Pensé en todo. En el collar. En el empujón. En el olor del desinfectante de la UCIN. En el llanto de Luz. En el rostro roto de mi madre. En el perdón. Empecé a escribir una larga carta. Una carta llena de dolor, de rabia, de preguntas. Explicando mi dolor, mi miedo. Verónica, no sé si pueda perdonarte. Me robaste el nacimiento de mi hija. La leí. Y la rompí en 1000 pedazos. Tomé una hoja nueva de papel, una pluma. Y escribí solo 3 palabras. No. Concéntrate en tus hijos. Metí la nota en un sobre y la envié al día siguiente. Cuando volví del correo, me detuve en la puerta de mi casa. Desde la ventana, podía ver a Daniel en la sala, haciendo caras graciosas mientras Paz y Luz, mis 2 milagros, mis 2 hijas nacidas de 2 úteros, intentaban ponerle moños en el pelo. Y por primera vez, desde esa cena horrible, me sentí completamente, absolutamente en paz. Sé que es mi sangre, pero mi familia, mis hijas, son mi prioridad. ¿Estoy mal por poner ese límite para siempre? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te gustó, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias con más personas. Nos vemos en la próxima.